Muy buenos días a todos. Hoy, por cumplirse un nuevo aniversario del descubrimiento de América, vamos a hablar un poco de qué pasaba en nuestro territorio para esa época. ¿Quiénes estaban acá? ¿Quiénes eran los habitantes de nuestro territorio en esa época? Bien sabemos que Colón, cuando descubre América, no llega a la Argentina, sino que llega al Caribe, a la isla de Guanahani, que luego se llamó San Salvador y está en las Bahamas. Si bien hay otras versiones que dicen que en realidad llegó al Cayo Samaná, en las Bahamas también. Sabemos también que en otro viaje navegó a Cuba y en otro a la Española, que fue donde encalló la Santa María. La Española es la isla que contiene a República Dominicana y Haití. Acá fue donde encalló la Santa María y justamente con las maderas, como ya no servía más, decidió hacer un fuerte que se llamó la Navidad o la Natividad. Fuerte que después fue destruido por los nativos porque se ve que no estaban muy de acuerdo con la construcción de un fuertecito ahí. Recordemos un poco la causa por la cual Colón termina viajando y descubriendo América. Lo que sucedía era que Constantinopla, la ciudad de Constantinopla, que es la actual Istambul, en aquel momento era el centro o el foco o el paso obligado de todo el comercio de las cosas que se traían de India y de Indonesia, como por ejemplo las sedas, los perfumes y las especias. La importancia de las especias en realidad no es solamente la de condimentar los alimentos, sino también la de conservarlos. Recordemos que en esa época no existía ninguna forma de conservar, no existía la heladera ni mucho menos el freezer, entonces la comida se adobaba con condimentos, con especias para conservarla, por eso era tan importante. Dado que Constantinopla había caído en manos de los turcos y que por otra parte los portugueses habían conquistado las costas de África, como para que ellos pudieran buscar por ese lado un paso marítimo, decidieron salir a buscar las rutas por el lado del Atlántico. Y así fue como Colón sale navegando en este rumbo y se topa con América sin saber que estaba descubriendo un nuevo continente. Él pensaba que realmente había llegado a la India, por eso a los aborígenes, a los nativos, les decía indios. Después, cuando vuelve a España y le dice a la reina que en realidad había descubierto un nuevo continente, la reina le pegó un cachetazo y le dijo: «¡Qué criatura estúpida! Te pagué el viaje para llegar a la isla, no para que vayas a descubrir continente». Mentira, mentira. El hecho es que Colón nunca navegó a Sudamérica. Pero sí hubo otras expediciones, como por ejemplo la de Hernán Cortés, que fue a México, la de Pizarro, que fue a Perú, con la misión de conquistar esos lugares, y esta conquista se basaba en el exterminio de sus habitantes y en el saqueo de sus riquezas. De hecho, Fray Justo Bartolomé de las Casas, que era un monje dominicano que viajaba con ellos en las expediciones, fue el primero en denunciar el maltrato y los abusos que le propiciaban los conquistadores a los pobladores, y esto está registrado en la documentación de viaje. El primer español que llega a la zona actual de la Argentina es Juan Díaz de Solís. Él llega en 1561, con poca suerte porque parece que los nativos no estaban muy de acuerdo con la visita sin avisar. Entonces Juan Díaz de Solís desembarca y se lleva por delante una ráfaga de flechas con la que los nativos lo estaban recibiendo. Murió en la costa. Él había desembarcado en la zona de la isla Martín García, así que había sido recibido por charrúas y guaraníes, que aprovechando que ya estaba muerto decidieron quedarse a comer con él. Decidieron quedarse a comerlo a él. Se lo comieron. Más adelante, otra expedición que viene para estos lados es la de Hernando de Magallanes, y por supuesto es quien le da el nombre al estrecho de Magallanes. Él también justamente es quien descubre a los habitantes de la Patagonia y los llama patagones, no solo porque tenían un pie enorme, porque de hecho lo tenían, porque medían casi 2 metros de altura, eran altísimos, y el hombre europeo en esa época tenía un promedio de 1,50 m además, o sea que para ellos la diferencia era muchísimo más impresionante. No era solo que tuvieran un pie grande, sino que además, como lo tenían protegido con una especie de calzado que se hacían con pieles, las huellas que ellos veían eran muchísimo más grandes todavía. También en 1526 Sebastián Gaboto navega a las aguas del Río de la Plata, funda un puerto que se llamó Sancti Spiritu aproximadamente en la zona de Coronda, provincia de Santa Fe, y a su regreso decide llevarse un grupo de nativos como esclavos. Los que quedaron acá se lo agradecieron mucho prendiéndole fuego el fuerte y destruyéndoselo íntegro. Y después llega una expedición que fue la más grande de todas las que vinieron a América, que fue la comandada por Pedro de Mendoza.
Pedro de Mendoza vino con grandes ilusiones, pero no le duró demasiado porque en 1537 tuvo que pegar la vuelta por varias razones. Por una parte, los indios no le habían dado una recepción muy cálida, la pasó como la mona porque eran hiperhostiles. Y por otra parte, como tampoco había ni agricultura ni ganadería, porque estos indios eran totalmente nómades y tampoco encontraron riquezas para saquear, dijo ¿para qué me voy a quedar? Y se fue. Se fue no sin antes fundar Santa María de los Buenos Aires, en lo que luego fue la ciudad de Buenos Aires. El lugar de la fundación es aproximadamente donde está Parque Lezama. Tampoco tuvo mucha suerte cuando se volvió porque murió de sífilis en alta mar, así que pobre. ¿Y quiénes eran los que estaban acá? ¿Quiénes habitaban nuestro territorio para esa época? Hay algunos autores que dividen a los nativos en 3 grandes grupos. Por ejemplo, los recolectores, los agricultores andinos y los agricultores de las llanuras. En realidad depende de la zona y de la actividad. Pero para que tengan una idea más o menos, en lo que es toda la parte del noroeste argentino, lo que más hubo fue una invasión inca. Ellos conquistaron Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, el noroeste de Mendoza, el norte de Santiago del Estero, todos bajo el mando del inca Tupac Yupanqui. Los grupos que habitaban en la región como los omahuacas, atacamas, huarpes y diaguitas intentaron resistir este avance inca, pero bueno, los vencieron e instalaron allí sus propios colonos. Un poco más al sur, los anavirones, los lule toconoté y los comechingones resistieron bien y se pudieron mantener independientes. Los incas eran muy desarrollados, ellos tenían centros agrícolas y textiles, tenían tambos, hacían caminos, hacían fortalezas, hacían santuarios de alta montaña, como por ejemplo donde se encontraron a las momias del Yuyayaco, que es un sacrificio humano religioso, por supuesto, donde había una chica jovencita con una criatura chiquita, una nena y un nene. Hacían fortalezas como el Pucará de Tilcara y tenían su propio sistema de riego, eran avanzadísimos. Y en cuanto a los sacrificios humanos del cual hablé recién, ellos lo que hacían era sacrificar gente que tuviera imagen de pureza, y eso era específicamente lo que los niños representaban. Entonces la manera de ofrecerlos como sacrificio era darles a mascar hojas de coca y a tomar alcohol de la chicha que ellos producían. De esta manera los chicos se quedaban dormidos y los dejaban en el santuario de alta montaña donde morían congelados y supuestamente ni se enteraban, o sea, pasaban del sueño a la muerte por congelamiento. Estas momias fueron encontradas en 1999 y datan aproximadamente del año 1500. Por la zona de Tastil de Salta se considera que estuvo el asentamiento más grande de todos, con casi 3.000 habitantes. En cuanto a las culturas de la Mesopotamia, de la zona de Misiones, Corrientes y Entre Ríos, los que más se destacaban eran los guaraníes. Ellos provenían de la Amazonia y eran también parte de los tupí guaraní. Eran más que nada guerreros, pero también eran navegantes de canoas porque vivían rodeados de agua, cazadores de la selva, recolectores, pescadores y agricultores. Cultivaban la mandioca, la batata, la calabaza, el zapallo, maíz, poroto, algodón y yerba mate. Hacían prácticas caníbales, o sea que no tenían ningún problema en comerse a quien se les cruzara, como hicieron con Solís, y se ve que eran bastante violentos. Los chicos eran mecha corta. Así fue como les costó a los jesuitas lograr sus reducciones jesuíticas en esa zona. El idioma guaraní se sigue hablando masivamente en Corrientes, Misiones y Formosa, y parte del Chaco también, y algunas palabras como por ejemplo che son de origen guaraní. En cuanto a la región más del Chaco, las culturas eran la Guaycurú, la Mataco-Macá o Huichi, Tupí guaraní, Arawak y Lule Vilelas. También estaban los Tobas o Pilagás, los Mocovíes y los Avipones. Eran bastante guerreros también, y ellos se caracterizaban por tener una frente muy grande. De hecho, hay un montón de antropólogos que los identifican por la forma del cráneo. Ellos fueron los primeros en aprender a andar a caballo y resistieron la colonización también usándolos a estos caballos que habían traído los colonizadores. Otras etnias también eran la Mataco-Macá, los chulupíes, los chorotes, los chiriguanos, los chané de la cultura arawak y los vilelas o lule vilelas. En cuanto a la zona pampeana y patagónica se destacaban lo que le llamaban het, que eran los pampas o querandíes, y los tehuelches. Y más al sur, los selknam, yamanás y onas más en Tierra del Fuego. A los tehuelches también les decían aonikenk o patagones o pampas,
también están muy relacionados con los puelches y con las culturas que había en el sur. Cabe destacar que en esa época los araucanos, que eran muy guerreros y provenientes de Chile, cruzaban los Andes para robar ganado, mujeres. De hecho, hubo un montón de mujeres tehuelches que fueron cautivas de los araucanos. Hubo un proceso de araucanización de la Pampa, donde en realidad los provenientes de Chile diezmaron a los tehuelches, que eran solamente recolectores nómades y ni siquiera estaban fuertemente organizados, sino que tenían una organización precaria porque eran un pueblo muy pacífico, y fueron arrasados por completo por los araucanos. Ya más adelante, para fines de los 1800 y principios de los 1900, se empieza a usar el término mapuche como para generalizar a cualquier aborigen que viva en la Patagonia. Pero el mapuche como etnia en realidad no existía al principio, no es un pueblo originario de última, sino sí lo es en Chile, pero no es un pueblo originario argentino. Fue un nombre que se acuñó como para aglutinar a todos los pueblos originarios que hubiera en el sur de América. Pero el verdadero aborigen nuestro verdadero indio, es el tehuelche, que es lo más genérico, y todas sus derivaciones. Por eso, cuando comienza a hablarse de mapuche, que en realidad fue casi para el 1900, Argentina ya era un país con identidad propia y con límites bien demarcados, y Chile también lo era. Por eso no está bien generalizar todo, porque lo que hace es mezclar culturas y etnias y espacios que ya estaban bien delimitados por sus constituciones. Después, más adelante, entre que los conquistadores les pasaron un montón de enfermedades, como por ejemplo sarampión, viruela, sífilis y un montón de enfermedades más, los indios no estaban preparados ni tenían los anticuerpos como para resistirlas, fueron muriendo diezmados. Por otra parte, también en muchos casos se llevaban a los indios como esclavos a Europa, y después también por una cuestión de aculturización y mezcla se fue perdiendo, cada vez hay menos de estos grupos. Existen un montón de fundaciones como para mantener vivo el idioma, las costumbres, existen algunos descendientes. La lengua no se ha perdido todavía por completo, pero digamos que está bastante en vías de extinción. Es más lo que se ha hecho por ahí con el quechua, que se le da un reconocimiento cultural un poquito mayor, no así todavía con la lengua tehuelche ni con la cultura tehuelche, si bien hay bastante concientización más en la zona del sur. Y este es un poco el espectro étnico que había en lo que hoy es Argentina, en la época en que los conquistadores empezaron a llegar a nuestro continente. Espero que se hayan entretenido, que les haya gustado. Yo les mando un beso muy muy grande y espero tenerlos el sábado que viene en el próximo segmento de Mundo de Mente. Chau, chau.